Mi nombre es Yadira Guevara. El tema que voy a presentar hoy se trata de criminología crítica y la aprobación. La criminología crítica es la relación dialéctica entre la desviación y las agencias de control. Es decir, practica el estudio histórico dentro de contextos sociales determinados de la relación delito-represión. Esto nos lleva a que la criminología crítica es la aplicación del proceso de investigación para dar a conocer dicha desviación. Y de allí se realizará el proceso de delito-represión. La anomía está concebida en sus inicios como el rechazo o la no aceptación de la norma. Anomía y las causas de desviación. Para Durkheim, la anomía es el estado de desintegración social originado por el hecho de que la división del trabajo obstaculiza cada vez más un contacto lo suficientemente eficaz entre los obreros, siendo barrera para una relación social satisfactoria. Roberto Mentón emprende el estudio del comportamiento desviado, omete la sistematización de la anomía, insiste en el aspecto subjetivo de la anomía como el estado de quien está moralmente desarraigado, sin el nivel de vida, que no disfruta de sentimientos de pertenencia de grupo, pero tampoco está afectado por obligaciones algunas. El interaccionismo. Label Approach y el comportamiento desviado. Se conoce como el interaccionismo simbólico, según el cual la sociedad está constituida por infinidad de interacciones entre los individuos. Frank Trambaus, quien formula que el joven delincuente comienza a ser malo porque al nacer en un barrio ya era considerado malo o malandro o bandido. Diferencias entre la teoría de la anomía y Levin Approach. Parte de una concepción culturalista de la desorganización social, su teoría se impuso como la clave del comportamiento deleitoso. Para el comportamiento criminal, al ser aprendido, no puede aplicarse por las características biopsíquicas individuales. Surlen expresa que para que una persona llegue a ser criminal, primero debe aprender a ser. Una persona se hace criminal cuando aprende más modelos de favorecer la infracción de la ley que modelos que la desaprueben. La criminalidad de los cuellos blancos. El delito de cuello blanco es el cometido por personas de respetabilidad y estatus social en el curso de su ocupación. En la relación a este tipo de delincuencia, Hill observó que los delincuentes de cuello blanco forman parte de las clases altas y gozan de respeto de la comunidad. Características de delito de cuello blanco. El delincuente de cuello blanco tiene una gran comisión de un delito, le venga mucho dinero, goza de alto nivel social a la clase que pertenece el autor, y la relación entre la infracción y la actividad profesional. O sea, siempre va a estar relacionando el trabajo con el delito, porque aprovecha ya la oportunidad de hacerlo. La aprobación. La aprobación es, según Sutherland, es un estatuto del delincuente declarado culpable y a quien durante el periodo de suspensión de la pena se deja en libertad
a condición de conducirse bien bajo el control del Estado. Helen Pigeon la define como una medida que permite al tribunal suspender el juicio definitivo del sujeto sometido a un tratamiento preventivo en el estado de libertad. No dije más nada. Bueno, esta ha sido toda mi exposición. Espero que les haya gustado.